Insólito. 3 adolescentes intentaron matar a su madre. Un taxista recibió un disparo durante una discusión con un pasajero en Brooklyn. Ucrania y Rusia han acordado con Estados Unidos suspender durante 30 días los ataques. La actriz Sarah Jessica Parker celebra su cumpleaños número 60. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestra emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les saluda en nombre de todo nuestro equipo y de inmediato las principales informaciones. Esto es algo insólito y triste. Una madre habría vivido una noche de terror tras presuntamente ser atacada por sus 3 hijos adolescentes, quienes, según las autoridades, intentaron matarla después de que ella les cortara el acceso al Internet. El incidente ocurrió en Houston, donde los hechos se desataron supuestamente cuando la madre, al decidir apagarle el Wi-Fi de la casa, provocó una furiosa reacción de sus hijos de 14, 15 y 16 años. Los 3 adolescentes habrían coordinado un plan para atacarla y, armados con cuchillos de cocina, presuntamente comenzaron a perseguirla por toda la casa hasta la calle, intentando apuñalarla. Según las autoridades, la abuela de los adolescentes, al intentar proteger a su familia, fue derribada, aunque afortunadamente ni ella ni la madre sufrieron heridas graves. Nos trasladamos hacia Nueva York. Un taxista recibió un disparo durante una discusión con un pasajero en Brooklyn. Según informó el Departamento de la Policía de Nueva York, el taxista de 54 años relató que discutió con su pasajero, por lo que detuvo el vehículo y este salió del mismo. Un momento después, el conductor afirmó haber escuchado un disparo y se dio cuenta de que tenía una herida superficial en la cara, según la policía. El sindicato de taxistas está ofreciendo una recompensa de $5,000 por dar con el sospechoso. Periodistas de La Voz de América protestaron frente a la Corte Federal de Nueva York, donde impusieron una demanda en contra de la administración de Trump por los despidos de 1,350 empleados. El 16 de marzo, la administración Trump inició los despidos masivos a empleados de Voice of America, otros medios también financiados por el gobierno mediante una orden ejecutiva. Esto como parte del movimiento de reducción de la burocracia federal financiados por el gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense solicitó al Tribunal Supremo que frene la orden de una corte estatal que solicitó a 6 agencias readmitir a más de 16,000 empleados federales que habían sido cesados. La solicitud de la administración de Donald Trump considera que la orden preliminar permitiría a terceros secuestrar la relación laboral entre el gobierno federal y su fuerza laboral. Un tribunal de apelaciones había declinado la petición de la administración de Trump de bloquear esa readmisión, lo que llevó al Ejecutivo a elevar su petición al Supremo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atacó en las últimas horas al actor George Clooney, a quien se refirió como una estrella de cine de segunda, después de que el intérprete criticara la situación de la libertad de prensa en el país durante una entrevista. El post del mandatario se produjo después de que Clooney afirmara que cuando el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial fallan, el cuarto poder, entonces la prensa, tiene que imponerse durante la promoción de su debut en Broadway, una adaptación de Good Night a Good Luck que dirigió para la gran pantalla en el año 2005. Cambiamos de tema, hablamos del Departamento de Transporte Municipal, reduce los límites de velocidad de nuevos lugares en la ciudad. Las nuevas zonas regionales de velocidad lenta estarán ubicadas en Brooklyn, en Queens, en St. George, en Staten Island y City Island en el Bronx. Dichas zonas obligarán a los conductores a transitar a 20 millas por hora. Esto debido a la ley de Sammy, nombrada en honor a un niño de 12 años que murió atropellado en Brooklyn en el 2013. El departamento ha reducido los límites de velocidad en 70 lugares desde que se aprobó esta ley de Sammy en otoño pasado. Luigi Maglioni, detenido por el asesinato del CEO de United Health
Kerr solicitó el acceso a una computadora portátil en la cárcel mientras espera su juicio. La petición revelada el lunes especifica que el dispositivo sería configurado exclusivamente para revisar documentos y material relacionado con su caso. Los abogados de Mangione, de 26 años, proponen que la laptop no tendrá capacidad de comunicación externa ni conexión a Internet. El acusado necesita examinar más de 15.000 páginas de documentos y miles de horas de videos proporcionados por la Fiscalía, mientras los fiscales se oponen a la petición. Si usted tiene algún familiar o usted mismo ha aplicado para un parol humanitario, preste mucha atención. El gobierno de Donald Trump publicó en el registro federal la finalización del parol humanitario. Este permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, luego del anuncio que se había anticipado el pasado viernes. El beneficio migratorio, de acuerdo con lo que se publica este martes, expirará el 24 de abril, por lo que quienes no se acogieron a este plan y no han aplicado otro recurso migratorio deberán abandonar el país antes de esa fecha o permanecer en el país de manera irregular. El Departamento de Seguridad Nacional está terminando los programas de parol de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a partir del 25 de marzo. Nicolás Maduro pidió a la Organización Nacional de las Naciones Unidas que intercedan por los migrantes venezolanos que están arrestados en El Salvador, a donde llegaron tras ser deportados por Estados Unidos. Yo le hago un llamado a Volker Turk, alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Le hago un llamado al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, que interpongan sus acciones y sus buenos oficios para que aparezcan los venezolanos y las venezolanas que están desaparecidas de manera forzosa en El Salvador. Nosotros hoy podemos observar cómo se intenta mancillar la venezolanidad, cómo se expresa el odio contra los venezolanos y las venezolanas, cómo se promovió ese odio. Hoy en la madrugada a la 1 de la mañana recibimos a 199 migrantes venezolanos que los rescatamos de las cárceles donde estaban secuestrados en Texas. Los rescatamos, los liberamos y ahora se los entregamos a su familia. Yo me he empeñado en rescatar y liberar a todos los venezolanos perseguidos, apresados, golpeados, torturados y secuestrados en cárceles de Estados Unidos sin debido proceso, sin juez, sin juicio, sin derecho a la defensa. Lo saben las madres, las abuelas, las familias. Todavía tenemos, creo que 238, Delcy. Dícese que hay 238 venezolanos secuestrados en cárceles de campos de concentración de El Salvador. Una semana después de haber sido llevados y lanzados en campos de concentración, ni el gobierno de Estados Unidos ni Nayib Bukele han publicado la lista de a quienes tienen secuestrado en El Salvador. ¿Cómo se llama eso? Justicia, derechos humanos, democracia. Eso se llama, de acuerdo a las leyes internacionales, a las leyes de Estados Unidos y a las leyes de El Salvador, se llama desaparición forzosa. Sobre este mismo caso, familiares de migrantes venezolanos realizaron una protesta para solicitar la liberación de sus parientes quienes se encuentran apresados en El Salvador. Familiares de migrantes venezolanos se manifestaron en Caracas para exigir justicia y el regreso de sus parientes.
Los manifestantes aseguran que sus seres queridos fueron deportados por Estados Unidos o una cárcel en El Salvador, acusados de pertenecer a una banda transnacional. Con carteles y consignas reclamaron información sobre sus familiares detenidos en centros de confinamiento. Lorena Borrego relató que su hijo fue detenido en Texas mientras iba a trabajar. Las autoridades lo arrestaron bajo sospecha por sus tatuajes. Ahora teme que haya sido enviado a El Salvador. Su esposa y su hija esperan en México su posible repatriación. De verdad, que dejen en libertad a todos estos inocentes, porque son inocentes, ¿sabes? Son inocentes. No por tener tatuajes tienen que ser delincuentes del Tren de Aragua, no. Otro es el caso de Jean-Claude Mendoza, quien ingresó legalmente a Estados Unidos, pero apareció en una lista de deportados. Su padre, Nelson Mendoza, pidió a Nayib Bukele revisar los antecedentes de los venezolanos, asegurando que no son delincuentes. Hay que ponerse la mano en el corazón. Presidente Bukele, si esto le llega a usted, su gobierno es un gobierno democrático, pero podemos entender que del 2022 hay un estado de excepción allí. Por favor, le pedimos de todo corazón, averigüe los antecedentes de esos muchachos, por la vía legal. Ellos no son ningunos delincuentes. Me atrevo a decir que esos 238 venezolanos que están allí, tristemente llevados a El Salvador, no son ningunos delincuentes. Los afectados exigen a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador respetar el debido proceso. Venezuela además denunció una cacería de bruja contra sus ciudadanos luego de que Trump aplicara una ley antigua para deportarlos masivamente. Y abogados de migrantes venezolanos deportados desde los Estados Unidos a cárceles de El Salvador presentaron 30 recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña. Un grupo de abogados presentó 30 recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para solicitar la liberación y repatriación de más de 200 migrantes venezolanos detenidos en la megacárcel Secot. Los migrantes fueron enviados por el gobierno de Donald Trump, acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Los abogados Jaime Ortega y Salvador Ríos explicaron que sus representados no tienen antecedentes penales ni en Venezuela ni en El Salvador. Además, algunos de ellos contaban con procesos migratorios activos en Estados Unidos, incluyendo solicitudes de asilo. Así lo afirmó el abogado Jaime Ortega. Lamentablemente tenemos un vacío o un limbo legal porque no hay, primeramente, convenios internacionales para receptar a las personas. Consideramos que es menester entonces que se legisle sobre ese punto para establecerlo un convenio internacional o de reciprocidad para efectos de que si una persona viene, ejemplo, ya juzgada, ha sido juzgada y viene condenada, pues puede venir a cumplir una pena a nuestro país. El gobierno de El Salvador hasta el momento y desde la llegada de los migrantes el pasado 16 de marzo no se ha referido al tema. Tampoco ha brindado detalles sobre cómo se encuentran. Y por su parte, Trump asegura que los migrantes fueron rigurosamente investigados antes de su traslado. Hacemos una pausa comercial, al regreso seguimos con más noticias. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Una persona murió y varias resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, después de que hombres armados atacaran dos vehículos del transporte colectivo en la capital haitiana, controlada en el 85% por las bandas armadas.
El ataque se produjo en Delmas 19 y Delmas 31, zonas en que las bandas armadas empezaron a controlar recientemente ante la total indiferencia de las autoridades. En estas y otras localidades controladas por estas bandas armadas, los bandidos se esconden en edificios y disparan a los transeúntes. Desde hace ya varios meses, las bandas armadas han intensificado los ataques en nuevas zonas en la región metropolitana de la capital, lo que ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares para refugiarse en campamentos sucios en condiciones inhumanas. Solo en el último mes, más de 60.000 personas huyeron de sus hogares. Al menos 5.601 personas murieron en Haití en el 2024 como consecuencia de las acciones de las bandas criminales y 1 millar más en comparación con el 2023. Y sobre esta misma situación que vive en estos momentos Haití, la República Dominicana se mantiene firme en la construcción del muro fronterizo que divide varias naciones y en la seguridad de la frontera. El muro que República Dominicana levanta a lo largo de su frontera con Haití desemboca en el Caribe, en la provincia de Pedernales. Allí los haitianos cruzan a diario para comprar productos, llevar a cabo tareas de comercio y trabajar en la construcción de complejos hoteleros en una zona que espera convertirse en referente del turismo internacional. Han pasado 3 años desde que República Dominicana inició los trabajos de esa verja que de norte a sur la separará de Haití, nación con la que comparte una frontera terrestre de cerca de 400 kilómetros, marcada por profundas y palpables diferencias sociales, políticas y económicas. El muro no es la única medida para evitar el eventual impacto en República Dominicana de la crisis general y la extrema violencia que vive Haití. Las patrullas y el control militar en la frontera son constantes. Como en todos los pasos fronterizos con Haití, en el de Pedernales desde primera hora de la mañana los haitianos se congregan ante el portón de acceso para ingresar a territorio dominicano. En la zona ha aumentado el flujo de obreros haitianos empleados en la construcción de nuevos complejos hoteleros, que son transportados de regreso a su país a bordo de autobuses amarillos al caer la tarde y así día tras día. En las calles es común ver operativos en busca de migrantes en situación irregular, en especial desde que en octubre pasado el gobierno dominicano anunció que deportaría semanalmente a unas 10.000 personas sin papeles, casi en su totalidad haitianas. Solo en los primeros 15 días de este marzo, la Dirección General de Migración Dominicana ha repatriado a casi 13.000 haitianos, pese al llamado de organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5.600 personas murieron a causa de la violencia. Como medida del estado de emergencia, un megaoperativo se realiza en 3 penales en Lima, Perú. En la madrugada de este 24 de marzo, las autoridades de Perú llevaron a cabo un operativo de gran escala en simultáneo en 3 centros penitenciarios de Lima y Callao, que se encuentran en estado de emergencia desde hace una semana debido al aumento de la criminalidad que afecta al país. Habla el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Es importante destacar que estas medidas que estamos actuando se vienen realizando con frecuencia y ahora en el marco del estado de emergencia las estamos intensificando para que se establezca nuevamente y se ratifique la autoridad al interior de los penales. Arana detalló que agentes del Ejército y de la Policía revisaron las celdas, patios pasadizos y áreas comunes y realizaron una revisión corporal a los presos en busca de sustancias ilícitas y otros objetos con el propósito de neutralizar acciones de organizaciones criminales. El gobierno de Perú declaró hace una semana el estado de emergencia en Lima y Callao, donde vive 1/3 de los peruanos, lo que implica que la policía mantiene el control del orden interno con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo. El estado de emergencia estará vigente por 30 días y durante este periodo queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inmunidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Cientos de argentinos marcharon por las calles en rechazo de las políticas económicas del actual gobierno de Milei, tildándolo a su presidente de dictador. Miles de personas se reunieron en la Plaza de Mayo para conmemorar el 49º aniversario del golpe de Estado en Argentina. Bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y grupos universitarios rechazaron el negacionismo del gobierno de Javier Milei sobre la dictadura.
La movilización fue encabezada por las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, quienes lideraron la marcha hasta la plaza donde vallas policiales impedían acercarse a la Casa Rosada. La manifestación estuvo marcada por pancartas, cánticos y una bandera con los rostros de los desaparecidos y culminó con la lectura del documento unificado tras 20 años de lucha. Laura, una de las manifestantes, afirmó que buscaban justicia. Abrazamos a las madres de la plaza porque tenemos memoria, buscamos justicia, insistimos en la verdad por nuestros compañeros, por las futuras generaciones, para que crezcan iluminados por las madres y las abuelas. Por su parte, Mónica, otra de las presentes, recordó que la dictadura fue parte del movimiento estudiantil. Son 49 años de lucha por nuestros compañeros, por nuestros 30.000, decimos que es genocidio, fue y es genocidio, porque siguen estando detenidos, desaparecidos. En su discurso, las organizaciones rechazaron el negacionismo del gobierno de Milei, quien negó la cifra de 30.000 desaparecidos y desfinanció organismos de derechos humanos. El gobierno, por su parte, publicó un video defendiendo una memoria completa y anunciando la desclasificación de documentos relacionados con las Fuerzas Armadas. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo, insistió en la lucha por la restitución de la identidad de los niños apropiados por la dictadura. A pesar de haber recuperado 139 identidades, aún faltan alrededor de 300 personas por encontrar. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de 4 décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad. A 49 años del golpe, 1.197 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la justicia sigue siendo un desafío, ya que 1.200 acusados murieron sin condena, mientras continúan en curso 14 juicios. Más protestas, y es que cientos de salvadoreños, defensores de los derechos humanos y ambientalistas protestaron para anular la ley de minerías en ese país. Un grupo de 11 defensores de derechos humanos y ambientalistas solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional una ley aprobada a finales de 2024 por la Asamblea Legislativa por iniciativa del presidente Nayib Bukele, que permite la exploración y explotación de la minería metálica en el país centroamericano. Los ciudadanos salvadoreños, acompañados por miembros de diversas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, ambientalistas y derechos humanos, presentaron una demanda ante la Sala de lo Constitucional tras participar en una marcha, en la que participaron cientos de salvadoreños y en la que se rechazó la iniciativa minera del gobierno de Bukele. Además de la demanda, se presentaron paquetes con más de 58.000 firmas de ciudadanos que rechazan la referida ley y que se suman a otras 150.000 que la Iglesia Católica entregó al Congreso. En diciembre pasado, el órgano legislativo salvadoreño derogó la prohibición minera aprobada en 2017 y aprobó una nueva ley que permite dicha explotación. Bukele aseguró en diciembre que el país centroamericano posee los yacimientos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo, sin citar investigaciones o documentos concretos. Las organizaciones ambientalistas estiman que la explotación minera afectaría a unos 4 millones de personas de la zona norte de El Salvador. El gobierno de Milei descalifica archivos de la última dictadura militar de Argentina. Contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. Esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4 del año 2010, que, si bien se dictó hace ya 15 años, nunca fue implementado completamente. Comienzan las campañas electorales de segunda vuelta en Ecuador. La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, que comenzó con el debate electoral entre el mandatario Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González,
prosiguió sin actos electorales de los postulantes y sin saber si el mandatario tomará o no una licencia de cargo como se estipula en la normativa. A diferencia de otras elecciones, los candidatos suelen arrancar la campaña con recorridos masivos o concentraciones, pero esta vez esos actos fueron reemplazados por la participación de ambos postulantes en un debate. El mandatario no ha informado, pese a los cuestionamientos que le hizo González durante el debate, si tomará o no una licencia durante el periodo de la campaña electoral que concluye el 10 de abril, un requisito que consta como obligatorio en la normativa ecuatoriana para quienes buscan una reelección inmediata. Si Noboa solicita la licencia, debe delegar las funciones presidenciales en su vicepresidenta, pero Verónica Abad, con quien llegó al poder y está enfrentado, ya no podrá asumir ese cargo, pues el Tribunal Contencioso Electoral la suspendió definitivamente por un periodo de 2 años tras haber sido demandada por violencia política de género contra la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados el próximo 13 de abril para decidir si reeligen a Noboa para un mandato completo o llevan al correísmo a recuperar el poder de la mano de González, que se convertiría en la primera mujer en ganar unos comicios presidenciales en la historia de Ecuador. Vamos a una pausa comercial. Al regreso seguimos con más noticias. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. Después de varias reuniones durante largas horas dentro de los acuerdos realizados entre Ucrania y Rusia, han acordado con Estados Unidos suspender durante 30 días los ataques contra sus infraestructuras energéticas. Kiev y Moscú también han aceptado una tregua en el Mar Negro, según indica un comunicado de la Casa Blanca. Hasta el último minuto se ha negociado en Arabia Saudí durante esos 3 días el cese de hostilidad en el Mar Negro. Finalmente, según el texto de la Casa Blanca, el acuerdo ha sido posible porque los Estados Unidos se compromete a ayudar a Rusia a levantar las sanciones sobre sus exportaciones agrícolas y de fertilizantes. La actriz Sarah Jessica Parker celebra este martes sus 60 años, este cumpleaños muy espectacular, marcando una trayectoria que ha dejado huellas en Broadway y en la gran pantalla, pero sobre todo en la televisión, al convertirse en un ícono popular gracias a su interpretación en Sex and the City. Con estas informaciones llegamos al final de nuestra emisión de Noticias al Día. Fanny Luna se despide, les agradecemos a todos ustedes la sintonía, pendientes a nuestra programación.